La calle donde todo ocurrió parecía cargar un peso silencioso, como si estuviera hecha de recuerdos comprimidos entre ladrillos antiguos. Era el tipo de lugar donde el tiempo no avanza, simplemente observa, y fue allí, en aquel corredor estrecho de casas cansadas y farolas amarillentas, donde Clara decidió desaparecer. No desaparecer como quien huye, sino como quien finalmente acepta que no queda nada más por decir. Era el final, o, al menos, eso parecía. Pero antes de dar el último paso lejos de la vida que conocía, alguien pronunció su nombre. Una sola palabra, Clara, rasgó el silencio e hizo que el mundo se detuviera durante un segundo entero. Es extraño cómo, a veces, basta oír nuestro propio nombre dicho con la entonación adecuada para que todo aquello que creíamos enterrado empiece a moverse de nuevo. Clara tenía 31 años y la delicadeza de quien creció rodeada de libros que cuentan verdades que nadie quiere enfrentar. Intentaba ser invisible, moviéndose despacio, como si cada gesto pudiera despertar algún dolor antiguo. La pulsera de plata en su muñeca ocultaba una cicatriz fina, casi imperceptible, pero que contaba una historia que no tenía valor para recordar. Esa era Clara, cansada, fragmentada, intentando sobrevivir al peso de esperar que alguien escribiera su historia por ella. Y fue esa Clara quien oyó cómo su vida era llamada de vuelta. No quería esperar más, no quería más promesas. Miguel se había marchado meses antes, llevándose consigo explicaciones rotas y una ausencia que atravesaba los días como una grieta silenciosa. Y, por más que el tiempo intentara cerrar la herida, todo en aquella calle, la panadería, los muros, el viento, parecía conspirar contra cualquier intento de olvido. Cuando pasó frente a la antigua panadería, sintió que el corazón vacilaba. El olor a pan caliente aún parecía traer consigo la risa de Miguel, aquella risa llena de azúcar y futuro. Clara cerró los ojos por un segundo, pero ese segundo pesaba demasiado, el tipo de segundo capaz de desmoronar un día entero. Siguió caminando casi mecánicamente cuando lo oyó, la misma voz que meses antes había jurado regresar, la voz que no volvió hasta ese momento. Clara giró lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera deshacer la realidad. Y allí estaba él, Miguel, con la chaqueta mojada por la lluvia, el rostro pálido y unos ojos que cargaban peticiones de perdón que aún no sabían cómo formularse. Sostenía un sobre blanco. Solo eso bastó para que el aire a su alrededor cambiara. Clara sintió el suelo abrirse bajo sus pies, no por sorpresa, sino por rabia contenida. Parte de ella quería correr, otra parte quería gritar, pero ninguna de esas versiones se movió. Miguel dio un paso hacia adelante, y la calle pareció contener la respiración. Un coche pasó rápido, levantando agua. Las gotas iluminaron su rostro con un brillo casi triste. Miguel entonces extendió la carta, no con arrogancia, sino con la vulnerabilidad de alguien que finalmente reconoce que ha estado mintiéndose demasiado tiempo. Cuando Clara abrió el sobre, encontró palabras que eran más que disculpas. Eran heridas abiertas. Miguel hablaba de hospitales, de viajes largos, de noches en las que intentó volver pero no tuvo el valor. Hablaba de errores, de miedo, de huir porque era más fácil que enfrentar lo que había roto. Pero había algo más, algo que hizo que Clara soltase el sobre como si le hubiese quemado la piel. Hay un hijo, Clara. Las 3 palabras perforaron toda la calle. Clara sintió como el aire desaparecía. Durante un instante, el mundo perdió color. No sabía si Miguel hablaba de un hijo de ambos, de un pasado diferente, de una vida que él había ocultado durante años, pero sabía instintivamente que aquella revelación lo cambiaba todo, todo lo que había sufrido, todo lo que creía comprender. Miguel explicó, con la voz temblorosa y los ojos implorando algún tipo de absolución. Antes de prometerle nada a Clara, había ocurrido una noche, años atrás. Una vida nació, y no supo lidiar con el peso de aquello. Huyó, guardó silencio, y solo ahora había descubierto que el niño con 7 años lo necesitaba más de lo que él mismo podía admitir. Clara tragó saliva, rabia, dolor, traición, pero también compasión, y quizá esa fue la parte más cruel, porque la compasión le impedía simplemente darse la vuelta. Mientras Miguel hablaba, una señora abrió la ventana y observó. Un gato cruzó la calle, un autobús pasó, ahogando la mitad de las palabras. Todo en aquella escena parecía subrayar el contraste entre el caos del mundo y el caos dentro de Clara.
Sostuvo el sobre de nuevo. Le temblaban las manos. En el fondo del papel encontró una foto. 2 personas de espaldas mirando un río. Una era ella, la otra, Miguel, años antes, cuando aún creían que una promesa era sinónimo de futuro. Clara sintió cómo el pecho se rasgaba. Miguel no extendió la mano para tocarla. La extendió como quien entrega la verdad, por fin entera. Decía que no quería volver solo para pedir perdón. Quería reparar lo que había destruido. Quería que Clara supiera que, aunque fuese tarde, aún era capaz de reconocer lo que era amor. Clara respiró hondo. La decisión que tomara allí definiría el segundo acto de su vida. Podía rechazarlo todo, y tendría razones para ello. Podía aceptar y arriesgarse de nuevo. Ambas opciones dolían, pero algo dentro de ella, algo pequeño, pero persistente, le pidió que escuchara. No que perdonara, no que olvidara, simplemente que escuchara. Y por primera vez desde que Miguel se fue, se permitió quedarse quieta, presente. Caminaron hasta un café en la esquina. Hablaron durante horas, no sobre excusas, sino sobre condiciones, sobre límites, sobre el niño, sobre cómo reconstruir no es volver a lo que era, sino crear algo nuevo, incluso sobre los escombros. Días después, cuando conoció al niño, Clara vio algo inesperado, una curiosidad ligera, casi inocente, que hizo que su corazón se diera un poco más. El niño llevaba un libro de dibujos y preguntó si podía enseñárselo, y Clara sonrió, no porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de ella se movía en la dirección correcta. La calle, antes escenario de ruptura, se convirtió en un mapa de reconstrucción. No había finales perfectos, había elecciones renovadas. Café a las 9, un papel sobre la mesa, un roce de manos en los días difíciles, y sobre todo, la conciencia de que el destino no rescata a nadie, simplemente aparece cuando debe. A veces el destino no nos salva, solo nos encuentra en el momento adecuado. Si esta historia te ha emocionado, considera suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a mantener vivas narrativas como esta. ¿Y tú, te habrías quedado o te habrías marchado? Quiero leerte en los comentarios.